comenzando. Creo que no enganchó la cámara. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Espero que estén muy bien. Y bueno, vamos a dar inicio a este taller de nuevas infancias y juventudes, ¿no? Para ir pensando entre todos justamente qué implica, perdón, que estoy admitiendo un compañero, qué significa, qué implica, cómo nos posiciona cuando pensamos, de qué manera pensamos y cómo los describimos a esos grupos que llamamos infancias o juventudes, ¿no? Vamos a ir viendo por qué el plural, ¿no? En esta categoría, por qué infancias y no infancia, por qué juventudes y no juventud. Entonces eso también nos ayudará a pensar la diversidad que puede plantear este concepto, ¿no? Les cuento más o menos mi historia laboral, académica, y después me gustaría que ustedes también brevemente se presenten, porque me imagino que muchos de ustedes no se conocen y me parece interesante saber desde dónde estamos trabajando, a qué se dedica cada uno de ustedes, y desde ahí van a ser muy interesantes los aportes que pueda hacer cada uno, ¿no? Bueno, mi nombre es Ximena Kreiman, soy antropóloga, licenciada en Ciencias Antropológicas de la UBA, del área social. Además soy docente de educación primaria. Trabajo hoy en día en el Ministerio de Educación de la Nación, en el área de la Dirección de Gestión Universitaria, en el área de validez de títulos, y trabajé hasta el 2015 en la modalidad de educación en contextos de encierro, que es una de las modalidades del sistema educativo a partir del 2006 de la Ley de Educación Nacional. Trabajé antes en la modalidad de educación en provincia también, un trabajo más territorial continuo. En el caso de Nación era más de gestión política, ¿no? Pero también tiene su área territorial. Este taller lo venimos dando desde hace 3 años en la UDE, parte de los tramos profesionales, de los tramos de formación docente, y además trabajo en una tecnicatura, donde también doy un seminario de educación en contextos de encierro. Así que bueno, brevemente esa es mi historia laboral académica. Me gustaría, si se puede presentar brevemente cada uno de ustedes, como para ir conociéndonos. ¿Quién quiere empezar? Dale, Damián. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Bueno, mi nombre es Andrés Arguati. No sé si se escucha bien. Sí. Porque ahí. Bueno, soy psicólogo. Algunos compañeros sí los he visto. Y trabajo en la Dirección Provincial de Niñas, Adolescencia y Familia de Rosario. Trabajo hace 12 años. Ahora me trasladaron a Villa Constitución y estoy en la delegación de Villa Constitución. También trabajo en salud pública, en la unidad sanitaria o centro de salud de Pérez Millán y de Villa Ramallo. Y aparte también estoy en consultorio privado, tanto en Pérez Millán como en Villa Ramallo, y de manera remota. He articulado mucho por la dirección de niñez con educación, por las estrategias que se implementaban para el abordaje de niños en estado de adoptabilidad, ciertas cuestiones de vulnerabilidad o de ciertas referencias parentales ya casi nulas, y bueno, todo ese acompañamiento es muy interesante. Esa articulación con educación me dio la pauta de poder también formar parte de lo que sería el ámbito educativo, ¿no? En el acompañamiento hacia todos los sujetos. Y bueno, tanto que necesito orientación, que me interesaría, con quien articulo mucho, que por ahí piden turnos, como también poder dar clases, digamos. Bueno, un poco eso. Genial. ¿Y clases en qué nivel, Andrés, te interesaría trabajar? Secundaria o terciaria. Bien, buenísimo. Bueno, bienvenido. Vos también querías presentarte también. Perdón, ¿a mí, maestra? Sí. Justo me habló mi hijo acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Todos, para todas.
mi nombre es Damián, yo soy licenciado en composición musical y licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Quilmes. Ahora estoy viviendo por la zona norte de Escobar, en provincia de Buenos Aires, y siempre me dediqué a la docencia en el ámbito de inicial y primario de música. Estoy trabajando en una escuela Waldorf. Espera, hijito, espera un segundito. Y en una escuela Waldorf, y ahora en provincia están pidiendo, digamos, el tramo pedagógico. Yo trabajé muchos años en Capital y no me lo pidieron, porque mi título es habilitante, pero no es docente, pero bueno. Así que bueno, acá estamos haciendo el tramo pedagógico y a su vez comencé el magisterio para educación primaria. Así que estoy como haciendo un poco todo. Bien, buenísimo. Me estoy divirtiendo con el mundo de la docencia. Me imagino, a pleno, bueno, en práctica y en teoría. En práctica, sí, práctica ya llevo muchos más años, pues hace más de 20 años que estoy en esto, pero en la teoría un poco menos. Así que un gusto, un placer y bueno, buena cruzada para todos y todas. Genial, bienvenido, Damián. ¿Quién se quiere presentar? Hola. Hola. ¿Quién? Federico, ¿cómo estás? Bueno, hola a todos. Yo soy Federico del Prato, soy de la ciudad de Bragado, provincia de Buenos Aires. Soy contador y licenciado en Administración, recibido de la Universidad de Luján. Bueno, empecé con el tema del tramo pedagógico porque me encanta el tema de la docencia. Tenía a mi novia que siempre me estaba insistiendo que haga el tramo. Siempre me gustó esto de dar particular y bueno, con el tema de contabilidad, de administración, como que hay poca gente, digamos, dedicado a esto, así que es algo que me gusta. Estoy trabajando en una empresa que se llama Leud, que se dedica a lo que es confección y venta de indumentarias, así que bueno, viendo esto del tramo y también divirtiéndonos con un poco de un montón de temas que no tienen nada que ver con lo mío, porque psicología, la parte de educación, del trato con los chicos, bueno, son todos temas que no es habitual a mí, así que bueno, tratando de aprender un poco de todo esto. Bueno, mientras te dé placer, interés y puedas reflexionar sobre lo que sucede, bienvenido, ¿no? Sí. Genial. Sí, buenísimo. Buenísimo, Federico, muchas gracias. ¿Quién se quiere presentar? Dale, Gastón. Hola, mi nombre es Gastón Campos, soy de Pérez Millán, un pueblito de Buenos Aires. Soy técnico en electromecánica, actualmente no me encuentro trabajando, estudio solamente, estudiaba economías antes de la pandemia y en la pandemia dejé y empecé el tramo porque era algo que siempre quise hacer y decidí, por uno o por otro, y decidí el tramo. Genial, bueno, bienvenido, Gastón. Gracias. ¿Quién sigue? Dale, Gisela. No se te escucha, ¿eh? Ahí sí. Hola, mi nombre es Gisela Lescano, soy de Ramallo, provincia de Buenos Aires. Actualmente estoy cursando trabajo social, estoy en 4º año, me falta el último cuatrimestre. Estoy haciendo las prácticas en UNCEC, que es un centro de orientación complementaria, y me di cuenta que me encanta la parte docente y bueno, me gustaría trabajar en educación, por eso realizar el tramo pedagógico. Genial. Bueno, bienvenida, Gisela. Buenísimo. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién se quiere presentar? Hola, a ver si me escuchas. Hola, sí, María del Pilar, sí, perfecto. Perdón que no prenda la cámara, pero es imposible. No hay problema. Soy psicóloga, trabajé 16 años en el área de discapacidad, con personas con discapacidad intelectual severa, y este año me cambié al área de educación y estoy armando el equipo de orientación educacional en una escuela privada en la zona de Malvinas Argentinas. Y bueno, ese fue el cambio, no el viraje, pasé de discapacidad a todo lo que es educación y a la vez también consultorio, y me dedico a lo que es adultos, adolescentes, pareja y familia. Genial, buenísimo, bienvenida María. ¿Quién quiere presentarse? Hernán. Hola. Hola, Hernán estaba con el micrófono, después José, ¿sí? Dale. Mi nombre es Hernán Pujana, soy técnico de informática de
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Yo soy José Arce, soy de la ciudad de 9 de Julio. Soy técnico superior en producción agrícola-ganadero. Estuve hasta cuarto o quinto año de ingeniería agrónomo. Y nada, estoy acá porque me empezó a gustar el tema de la docencia. Por ahora doy clase particular. Todavía no tengo experiencia en un aula, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bien, ya le irás adquiriendo. Buenísimo. Bienvenido, José. Gracias. ¿Alguien que falte presentarse? ¿No? Bueno, quedaron algunos. Me parece que ahí estoy admitiendo a más compañeras y compañeros. Ahí está. Bueno, si nadie más quiere presentarse, si les parece, arrancamos. La idea de esta presentación era más que nada lo que decía al principio, ¿no? Saber, conocer desde qué lugar laboral, de experiencias y teórico viene cada uno, con qué expectativas, ¿no? Porque eso también obviamente se va a ver reflejado en los foros, en las participaciones. Desde ya les aclaro que es súper enriquecedor que cada uno desde su profesión, desde su experiencia o desde sus dudas puedan aportar para que sea más enriquecedor todos estos espacios, que justamente la idea de un taller es un espacio donde se pueda reflexionar, pensar y discutir. Si no, no sirve la idea de taller, ¿no? Entonces, la idea de los foros es poder discutir siempre desde la teoría, no desde el sentido común, ¿no? La idea va a ser tratar de corrernos del sentido común y de los preconceptos para poder reflexionar sobre aquellos sujetos con los que nosotros trabajamos o vamos a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, desde ya las profesiones, las experiencias, los conocimientos de cada uno nos van a poder aportar más variedad y más base para poder discutir y reflexionar sobre lo que vamos a ir viendo a lo largo del taller. Los encuentros que vamos a tener sincrónicos no son obligatorios, la presencia en estos encuentros, que este es el primero, me parecen importantes porque se pueden evacuar muchas dudas y participar y generar espacios, formas y discusiones que de otra forma es imposible, ¿no? Pero bueno, si no pueden, van a estar grabados, van a estar en la plataforma, por lo menos durante un mes van a estar subidos en la plataforma. Así que si ustedes no pueden presenciarlos en forma sincrónica, después los van a tener en la plataforma para que puedan acceder al contenido y a lo que se dijo y a lo que se pautó en estos encuentros. Vamos a tener 4 encuentros, bueno, hoy es el primero, son el 3 del 9, o sea hoy, el 1 de octubre, el 29 de octubre y el 26 de noviembre. Esos son los 4 encuentros. Yo igual después les voy a mandar un cronograma, tanto con los encuentros sincrónicos como con los trabajos parciales y más o menos los foros, aproximadamente las aperturas y cierres, como para que ustedes se puedan ir organizando tanto con sus vidas personales y laborales como con las otras materias. Entonces, eso les voy a mandar un cronograma para que a ustedes les quede bien claro cómo manejarse con este taller. Esperen que voy a admitir a una persona. Ahí está. La actividad prioritaria que se va a desarrollar en el taller van a ser en forma de foros, digamos, van a tomar el cuerpo de los foros, ¿no? Las participaciones. Los foros aproximadamente van a estar abiertos una semana, 10 días cada foro. En el caso de que alguno de ustedes no llegue por X razón a participar, me mandan un mensaje y yo se los abro como para que puedan participar. De todas formas, al final vamos a tener 2 bloques en este taller, ¿no? Al final de cada bloque voy a hacer un espacio recuperatorio para aquellas actividades de las cuales no han podido participar y puedan hacer su participación en ese espacio recuperatorio. Así que tienen 2 vías de recuperación, o en este espacio final al terminar cada bloque, o me mandan un mensaje siempre a través de la plataforma y yo les abro el espacio para que puedan subir su participación, ¿no? Entonces, bueno, los foros van a ser siempre a partir de
o de un texto o de un video combinado con un texto, y las participaciones son individuales. La idea es que puedan leerse entre ustedes, porque eso es lo más rico de un foro, digamos, leerse entre ustedes, discutir entre ustedes, vuelvo a decir, siempre alejándose del sentido común, y recurriendo a los teóricos, que son los que nos pueden orientar en reflexionar sobre ciertos conceptos que tenemos arraigados. Van a haber 2 trabajos parciales, al final de cada bloque va a haber un trabajo parcial. Esos trabajos parciales, admito otro compañero, esos trabajos parciales son grupales, así que bueno, la idea es que se vayan contactando. Si hay alguno que no conozca ningún otro compañero, bueno, puede ir escribiendo a través de la plataforma o en los foros, o si me piden, puedo generar un espacio para que se vayan conectando ahí, como ustedes prefieran, y para poder pensar cómo van a ser los grupos para generar estos trabajos parciales y el trabajo final integrador. Entonces, 2 trabajos parciales y un trabajo final integrador al finalizar, obviamente, los 2 bloques. Va a haber un primer foro que voy a abrir hoy a la tarde, después de terminar este encuentro, y que va a cerrar el 12 de septiembre, ya llegué a fin de año. El 12 de septiembre cierra el primer foro. Luego de ese foro va a haber una tarea, y esa tarea va a ser grupal. Va a ser una tarea basada en un fragmento de una serie, y analizar ese fragmento a partir de ciertos conceptos teóricos que desarrollan autores. Ese va a ser un ejercicio para los parciales. ¿Por qué? Porque los parciales van a ser películas analizadas a través de conceptos trabajados en el taller. Entonces, esta pequeña tarea va a ser un ensayo de esta forma de trabajo, ¿sí? Pero bueno, como les estoy adelantando un poco cómo va a ser las actividades. Básicamente en foros, los 3 trabajos, 2 parciales, una final y alguna que otra tarea. Foro prefiero que participen de manera más escueta, más corta, varias veces, que participar una vez con un texto larguísimo que no permite esta rediscusión, esta reflexión sobre lo dicho y sobre lo que dicen los otros. Así que bueno, ese es el panorama de la metodología de este taller. Lo que yo planteo en el taller, en este tema que son infancias, nuevas infancias y juventudes, es poder mirar justamente nuestro propio mundo de una manera, bueno, yo soy antropóloga, para los que no estaban cuando dije mi profesión, de una forma etnográfica, ¿no? O sea, mirar nuestro propio mundo etnográficamente. Esto no significa que vamos a ir a hacer una etnografía, pero es una metodología, un posicionamiento, un enfoque para poder ver nuestro propio mundo, ¿sí? Más allá de que uno sea o no antropólogo. ¿Qué significa esto de poder entender el mundo etnográficamente? Es poder entender el sentido que las experiencias, que las acciones, que los contextos, que los mundos tienen para los otros sujetos. O sea, poder correrme de los sentidos que tienen para mí ciertas actividades, categorías, y poder entender cuál es el sentido que tiene para los otros, ¿no? Cómo los otros interpretan su mundo, cómo los otros experimentan su mundo. Entonces, para esto necesito correrme del sentido común, de los preconceptos, de las grandes certezas que uno tiene, y debe tratar de desmenuzarlas para entender qué sentido tiene eso para los otros. Por ejemplo, qué sentido tiene la niñez, la infancia para los sujetos que están atravesando la infancia. O sea, qué significa ser la infancia para los que son infantes, ¿no? ¿Qué significa la juventud para aquellos que son jóvenes, ¿no? Entonces, escuchar a esos que son los sujetos que están atravesando esos momentos. Entonces, cómo los sujetos interpretan, cómo clasifican, cómo experimentan su mundo. Esta es una idea, un posicionamiento etnográfico. A
eso me refiero con mirar al mundo etnográficamente, ¿no? Poder someter estos conceptos que muchos consideran naturales o universales y ponerlos en duda. ¿Qué significa poner en duda la universalidad, la naturalidad de estos conceptos? Es poder entender la diversidad que tienen estos conceptos, ¿no? La diversidad que implica hablar de infancia, por eso hablamos de infancias en plural y no infancia, juventudes en plural y no juventud, ¿no? Porque justamente, ¿cómo podemos definir a un sujeto que atraviesa la infancia de una manera universal, sin entender qué contexto está viviendo, en qué país está viviendo, cómo es su desarrollo familiar, cómo está viendo este mundo, ¿no? Sin entenderlo a los sujetos? Entonces, entender esto, el sentido que tiene para los sujetos lo que están experimentando, su propio mundo, ¿no? El método etnográfico, históricamente, antropológicamente, lo que promueve es un relevamiento de las prácticas y las representaciones que los sujetos llevan adelante, ¿no? Y se debe relevar tanto lo institucional como lo interpersonal. Y no es porque muchas veces se releva lo institucional, en este caso las escuelas, para los adultos, ¿no? Que implica la institución educativa y se ve desde la mirada de los adultos, desde la experiencia de los adultos, pero que implica la institución para los niños, para los jóvenes, ¿no? Para la infancia, cómo experimentan esa realidad. Para entender el método etnográfico es a través de entrevistas abiertas, de observación participante, de residencia prolongada en los espacios donde estamos trabajando, ¿no? Esto no lo vamos a poder hacer nosotros etnográficamente, pero sí en nuestro lugar de trabajo como docentes, como trabajador social, como psicólogo, como técnico, ¿no? Esta mirada permanente, corriéndose de las certezas, corriéndose de los conceptos universales, sí podemos tratar de llegar a entender qué es lo que experimentan los otros sujetos. Lo que plantea la antropología moderna, digamos, ¿no? Malinowski, que fue uno de los el primer etnógrafo, es que es imposible ser la mosca blanca en la pared, ¿no? O sea, el término empatía, esta idea de ponerse en el lugar del otro, desde la antropología se considera imposible. ¿Por qué? Porque el conocimiento, esta comprensión de lo que significa la experiencia para el otro, se construye junto al otro, este conocimiento, ¿sí? O sea, yo no me puedo meter en la cabeza del otro. Lo que dice Gertz, que era un antropólogo, que uno puede mirar el mundo a través del hombro del otro, ¿no? Esta idea de asomarse a través del otro, ¿no? Por el hombro, y poder entender qué sentidos tiene esa experiencia para el otro. Pero nunca la vamos a comprender como si estuviéramos en la cabeza, ¿sí? Entonces, se plantea desde la etnografía esta escucha atenta al otro, este reconocimiento de que el conocimiento es relacional, se construye en relación con el otro, que la única forma de construir el conocimiento sobre el otro es con el otro. Si ese otro no participa, si el niño, si el joven no participa de esa construcción de conocimiento, ese conocimiento no es verdadero. Pero tampoco se puede construir si nosotros como adultos no estamos en esta construcción, ¿se entiende? No podemos ser esa mosca blanca en la pared que ve todo como si nada, como si no influyera en nada estando ahí, ¿no? Entonces es esto, dar a los niños, dar a los jóvenes la posibilidad de participación en la producción del conocimiento sobre ellos, ¿no? Se habló mucho tiempo, durante muchísimos años, sobre los niños, sobre los jóvenes, sin darle la palabra a estos niños y a estos jóvenes que nos cuenten qué es para ellos ese momento que están atravesando, ¿no? ¿Se va entendiendo hasta ahora? ¿Alguna consulta, aporte, duda? La idea es esto, digamos, poder poner en duda estas certezas que durante mucho tiempo se tuvieron, ¿no?
Y estar atentos, porque desde la etnografía también se considera que hay mucho de la acción social que no se evidencia en el discurso, que se evidencia y que se percibe a través de la acción social, ¿no? De las interrelaciones personales, frente a los posicionamientos ante ciertas situaciones en el aula, por ejemplo, ¿no? Entonces, estar atento a los símbolos de las relaciones interpersonales también nos van a aportar para entender cómo ven estas personas su mundo, ¿no? Estos sujetos, que son los niños y los jóvenes. Entonces, bueno, esta idea de construir el conocimiento acerca del otro, junto al otro y con el otro, ¿no? Perdón que mi hija, un segundo que mi hija está llorando, perdón, un segundo. Perdón, Perdón, ya está, volví. Hablando de niños. Entonces, tener en cuenta lo que se señala también es tener en cuenta el carácter relacional de la niñez, ¿no? Se es niño y se experimenta en relación con otros niños, en relación con los adultos y en relación con las instituciones, ¿no? Ninguna categoría, bueno, en este caso estamos hablando de los niños, pero ninguna categoría se construye sin ser relacional, ¿no? Es con los otros, con las instituciones. Me gustaría que me puedan contar ustedes qué es para ustedes la juventud, qué es para ustedes la infancia, y a partir de ahí empecemos a pensar, a desandar junto a los teóricos. Pero me gustaría escucharlos a ustedes. Muchos de ustedes tienen experiencia trabajando con niños, con infancias, con juventudes, así que brevemente, ¿no? No espero una definición teórica, sino desde lo que ustedes utilizan en la cotidianeidad, en sus trabajos, en su vida. ¿Quién quiere empezar? Uno. A ver, Gisela, ahí. Bueno, la adolescencia es una etapa que atraviesa como dice mi laptop, un niño un adolescente, es una etapa que comienza entre los 12 se alargó la etapa de la adolescencia, pero en donde pueden experimentar distintos cambios en su cuerpo. Es una etapa muy difícil porque es donde se desarrolla la personalidad de la persona, donde empiezan a entrar en conflictos con ellos mismos en cuanto a su manera de ser, donde empiezan a ver cambios en su cuerpo que no le gustan, problemas también en cuanto a lo familiar, superposición de roles con la familia. Depende el contexto también en el que viva ese adolescente. Y bueno, la infancia es la etapa que, por decirlo así, que atraviesa un niño entre los 3 y los 6 años, donde el niño
interactúa, comienza su primer vida de su casa sin institución, comienza a formar parte de, por ejemplo, del jardín, que, o sea, los acompañamos al jardín, donde él comienza a tener contacto con otros pares, comienza a relacionarse fuera de lo que es su familia, y bueno, donde juegan, aprenden, o sea, ellos comienzan a jugar y a aprender a través del juego, que es la manera más importante de los niños de aprender. Y bueno, está bien, un montón de cosas al interior. Buenísimo. A ver, ¿quién quiere comentar algo? Jimena, yo. Sí, dale, María. Sí. ¿No? Tomando un poco también lo que dijiste vos con respecto a esto, de que cada persona, en este caso niños y adolescentes, las infancias, ¿no? En general, tener en cuenta lo que es el sujeto en sí, más todo lo que tenga que ver con el entorno, más todo lo que tenga que ver con el contexto, ¿no? Que cada uno va a tener su subjetividad y que no son todos iguales, sino que partimos de la base de que somos todos distintos, ¿no? Creo que el abordaje ese a mí me sirve, ¿viste? En función de esto que decías de ponerse en el hombro, de mirar desde el hombro para poder encontrar el sentido, ¿no? Es tan importante el sentido en el sujeto, ¿no? Que es un ancla eso. Poder ver eso, tomo esto que dijiste, y sobre todo lo de la etnografía, que es algo nuevo, que está bueno, y el poder hacer un análisis desde ahí, ¿no? Teniendo en cuenta el sujeto como otro, pero a la vez pudiendo leer todas las variables, ¿no? Que influyen en su vida. Total, sí, María. Gracias. Esto que decías de la etnografía, es importante como correrse, por un lado, correrse de la fantasía, de la posibilidad de empatía, ¿no? Porque muchas veces esa empatía trae aparejada la imposición de uno, ¿no? Me pongo en la cabeza del otro y digo yo lo que está pensando, ¿no? En cambio, esta forma relacional implica también una responsabilidad de nosotros, en este caso desde el lugar pedagógico, ¿no? Poder entender el sentido que tiene para el otro. O sea, ni la imposición sin escuchar al otro, ni ponerse en la cabeza del otro, ¿no? Un trabajo conjunto sería esta idea, ¿no? Y con la responsabilidad del adulto desde ya, ¿no? Con las obligaciones y responsabilidades de un adulto. Andrés. Bien. Sí, Andrés, vos querías... Sí, una vez fui a un congreso, digamos, de niñez, adolescencia y familia que se hizo mundial en la Argentina en el 2012, y se hablaba de la categoría de adultocentrismo, un poco relacionado a esto de método etnográfico, ¿no? Esto de que el adulto de alguna manera decía cómo debía ser el niño, si se quiere, y esto de darle el micrófono a los niños, si se quiere, principalmente, ¿no? Que está relacionado también con un gran avance para mí a lo que es a nivel legal, el interés superior del niño, que se da, digamos, a partir de la ley de niñez, donde se empieza a escuchar a los niños en relación a algo que antes hablaba con las madres, los padres, inclusive en relación, por ejemplo, en mi trabajo, a sus propias vulneraciones de derechos, ¿no? Eso fue un cambio muy significativo, porque distaba totalmente lo que decía el adulto de lo que era el protagonista, que estaba, digamos, hablando de sí mismo. Y bueno, es interesante en esto también de la infancia como una categoría protegida, donde está, si un adulto no garantiza, por ejemplo, más en mi ámbito de trabajo, ¿no? Ciertas cuestiones se identifica como vulneración de derechos y de alguna manera se trabaja para que pueda adecuarse ese adulto a qué lugar debe ocupar en un camino de desarrollo para su hijo, en este caso, por ejemplo. Y si no lo puede cumplir, de alguna manera, agotando ciertas instancias de darle la posibilidad de que modifique ciertas posiciones, se pasa a articular con otros adultos que puedan garantizarlo, ¿no? En esto de la prioridad que tiene el niño por sobre el adulto, digo, sí. Sí, buenísimo, Andrés. Sí, lo que pasa que esa responsabilidad del adulto durante mucho tiempo fue entendida como responsabilidad y derecho a todo,
¿no? Derecho a hablar por ellos, derecho a decidir por ellos, ¿no? Es verdad que uno como adulto decide muchas cosas, pero en la escucha atenta de esto, el sentido que tiene para los otros, ¿no? Para los otros que son los niños o los jóvenes. Esto que vos decías también de darle la palabra se corre del paradigma del menor, ¿no? Es un incompleto, es un sujeto a ser tutelado, ¿no? Sin posibilidad de discutir sobre su propio presente y su propio destino, ¿no? Entonces, dar la palabra también tiene que ser algo construido y habilitado en una institución que es manejada por adultos, ¿no? Una institución y bueno, todas las instituciones son manejadas por adultos y nosotros tenemos que habilitar la palabra también, ¿no? Habilitar esos espacios. Es un trabajo, ¿no? Es un trabajo arduo, pero realmente positivo y sincero, porque si no, no hay tarea pedagógica que pueda funcionar en un espacio donde el sentido lo ponen siempre los adultos y no es un sentido construido, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar de juventudes o infancias? Damián, sí. Hola. No, bueno, a mí se me ocurren en principio dos miradas. Una como más la mirada más intelectual o racional que tiene que ver con la construcción de los adultos sobre la niñez. Pero el concepto de infancia es un concepto, entre comillas, nuevo, más de la modernidad. O sea, antes eran pequeños adultos, la niñez o la infancia es, entre comillas, nuevo en lo que es la historia de la humanidad. Por un lado de eso, y por otro lado una cuestión un poco más romántica. Se me ocurre que es algo que nunca acaba, porque si entiendo la infancia como ese momento de llegar al mundo y conocerlo y aprovecharse del mundo y tomar todo lo que él nos da, creo que es algo que nos sucede toda la vida. Así que hay como una construcción más político-racional de 0 a tantos años es la niñez, la juventud o la adolescencia, pero también sabemos que se han corrido mucho esos números, o sea, esas categorías. Y por otro lado, una mirada más romántica que pienso en El Principito, en Saint-Exupéry, que era una especie de niño grande que escribió El Principito, y esa mirada adulta, pero desde el niño, bueno, un poco esas dos cosas. Sí. Comparto eso nada más. Sí, buenísima, bien. Bueno, por un lado, estas etapas cronológicas no terminan de dar cuenta nunca de lo que es la infancia o es la juventud, ¿no? No alcanzan para nada para definir absolutamente ninguno de los sentidos o de las experiencias que viven estos sujetos, ¿no? Porque decís, muchas veces no encajan o no alcanzan o se corren, entonces son compartimentos estancos que no ayudan a pensar justamente qué es lo que sucede, qué es lo que le sucede a esos sujetos. Por otro lado, bueno, vamos a ver a Carlos Scliar, que es un teórico que escribe mucho sobre la infancia, sobre la juventud, y justamente plantea esto, ¿no? Que la infancia le es robada a la niñez, ¿no? Que si bien existe esta etapa cronológica, justamente el mercado, el consumo, el hambre le quita esta posibilidad de infancia a la juventud, que tiene que ver con lo que decías, Damián, de este deseo de conocer, de este descubrir permanente, ¿no? Que bueno, que cómo se complica la infancia frente a un mundo cada vez más complicado, ¿no? Más extremo, por decirlo de alguna forma, o radical, como habla Gabriela Dicker de la radicalidad de los cambios, a diferencia de niñeces o infancias anteriores, ¿no? ¿Quién más quiere comentar algo? Su visión, su experiencia sobre qué es la juventud, qué es la niñez o las infancias, que son intentar este plural. Creo que también nos obliga, ¿no? a pensar en la diversidad, ¿no? Infancias, juventudes, ¿no? Pensar en la diversidad, porque si no nos tienta mucho la universalización o la naturalización de ciertos conceptos o categorías. ¿Alguien más que quiera? Sí, Damián. No, ahora mientras te escucho me acordé, por ejemplo, que en Senegal a los niños entre los 12 y 13 años
hay una ceremonia de pasaje de la niñez a la adultez. O sea, en algunas culturas sos niño y sos adulto, o sea, no existe esta instancia de juventud, si se quiere. Entonces, nada, aporto eso, quizás con esa mirada etnológica o que planteas vos, o antropológica, bueno, de otra mirada, ¿no? Sí, que tiene que ver con la diversidad, el contexto, cómo los sujetos experimentan, ¿no? Y esos ritos de pasaje a los que vos te referís, acá también en Occidente, bueno, yo hablo Argentina, ¿no? Pero la fiesta de 15, de alguna forma, era un rito de pasaje, ¿no? De la niñez, en este caso a la adolescencia, ¿no? Pero habían ritos de pasaje que cada vez se difuminan más, porque ¿qué es lo que se festeja en esos ritos de pasaje cuando el mercado, los medios de comunicación cada vez presionan más para ingresar en diversos mundos, ¿no? A diferentes edades cronológicas, ¿no? Entonces, ¿cómo experimenta cada uno de estos sujetos acá en Argentina la infancia y la juventud y estos pasajes? Bueno, nada, no nos sirven para nada los conceptos y las categorías que manejábamos hace 10 años, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Comentario, opinión, acotación? ¿No? Bueno, una de las autoras que vamos a trabajar y que la vamos a usar para el primer foro va a ser Gabriela Dicker. La bibliografía, yo ahora voy a habilitar la plataforma, ahí van a encontrar el programa, la bibliografía, y bueno, y voy a ir habilitando cada foro, cada actividad a medida que vayamos pasando en el tiempo. Gabriela Dicker, el texto de Gabriela Dicker se llama ¿Qué hay de nuevo en las nuevas infancias? ¿No? Entonces, justamente se pregunta de esto, ¿qué es lo novedoso y qué es lo que permanece a lo largo de los tiempos en el concepto o en nuestros pensamientos sobre la infancia, ¿no? Lo que dice ella, que justamente lo que caracteriza a la infancia, o a las infancias, mejor dicho, de hoy en día, es la radicalidad de los cambios. Plantea, bueno, la infancia siempre fue un momento de oposición fuerte frente al mundo adulto, ¿no? Eso siempre fue así. La infancia es un momento disruptivo para el mundo adulto. Eso siempre existió, eso siempre se dio. Ahora, ¿cuán radical es ese cambio? Es propio de estos tiempos, ¿no? La radicalidad. Y señala que esta radicalidad en los cambios de la experiencia infantil se inscriben en el cuerpo de los sujetos, y estos sujetos atraviesan diferentes espacios. O sea, cuando un niño, un infante llega a la institución educativa, llega con estas inscripciones en el cuerpo, estas inscripciones radicales que tienen que ver con transformaciones fuertes en el ámbito institucional, político, económico, cultural, configuraciones familiares. O sea, todas estas configuraciones nuevas que nos atraviesan en el mundo actual se inscriben en los cuerpos de estos sujetos, que obviamente son totalmente diferentes a infancias de hace 10 años, por poner un tiempo, ¿no? Dicker también señala la idea de de pensar y no alejarnos de la idea de que las categorías son relacionales, por lo cual no podemos pensar a un niño, a un joven, sin pensarlo en relación a la institución, en relación a el adulto, en relación a el momento político en el cual estamos viviendo, ¿no? Tener en cuenta siempre eso, como no puede quedar en una burbuja, definido por una burbuja en sí mismo, ¿no? Dicker señala también cómo la edad es insuficiente para definir a los niños, a los infantes. La definición jurídica de menor de edad también es insuficiente, o menor de tal edad es insuficiente para definir a los jóvenes. La incorporación en el sistema educativo también es insuficiente para definir a los niños, justamente porque cada vez más
en forma más temprano los niños son institucionalizados, ¿no? Hablo educativamente, ¿no? No en el caso de Andrés, vos que trabajás en otro tipo de instituciones que son institucionalizados más jóvenes aún, ¿no? Que los 3 o 4 años. Entonces, bueno, esta institucionalización temprana, la imposibilidad de definirlos cronológicamente o jurídicamente, nos hace esto, tratar de encontrar las categorías específicas para definirlos relacionalmente, ¿no? Y también plantea Dicker cómo según qué categoría elijamos o cómo definamos o cómo intentemos definir a estos sujetos, es como nos vamos a manejar en nuestra acción pedagógica o en nuestra acción laboral con estos sujetos, ¿no? Va a tener la impronta en nuestras acciones, ¿no? Entonces, siempre los niños, los infantes fueron un límite al saber de los adultos, ¿no? Vienen a irrumpir el orden social, el orden familiar que se manejaba. Bueno, la niñez es eso, es irrumpir con todo eso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es esta radicalidad de los cambios y sobre todo lo que marca Dicker es la posibilidad de estos niños de llegar a los mundos a diferentes mundos sin mediadores, a través de la tecnología, ¿no? Acceder a diversos mundos sin la mediación de un adulto. Antes el acceso a nuevos mundos, ni que hablar al conocimiento de la lectoescritura, era solo a través de un adulto, era a través de un adulto que aprendían a leer y escribir y así podían acceder a otros mundos. Ahora el acceso a diferentes mundos es a través de la tecnología y muchas veces, muchísimas veces, sin la mediación de un adulto, ¿no? Entonces, esta no mediación de un adulto a través de las pantallas, de las diferentes pantallas, plantea la fantasía, digo esto también para pensar cómo se construye, cómo se configura la subjetividad de estos niños y jóvenes que a través de la tecnología pueden acceder fácilmente a variedad, diversidad y multiplicidad de mundos, pero que en la realidad, o sea, en la verdad de la milanesa, no pueden acceder a muchísimos mundos y se configuran como el resto de la sociedad, o sea, el resto, digo, lo que queda por fuera, ¿no? No hay lugar en el mundo para todos porque muchos de los pibes y pibas que podemos categorizar como infantes o jóvenes quedan por fuera del mundo, ¿no? Entonces acceden a varios mundos, pero en realidad no acceden a ninguno, ¿no? Muchos de ellos, pensando que hoy el 50% como mínimo de nuestro país está por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Entonces, ¿a qué mundos reales acceden niños y jóvenes hoy en día, ¿no? Entonces no sé psicológicamente cómo se llama esta duplicidad de visiones sobre pertenecer o no pertenecer a un mundo, ¿no? Entonces este mundo común, en el mundo común real no los podemos recibir a todos, ¿no? Los adultos no los podemos recibir a todos, pero sí les habilitamos sin mediación que acceden a la diversidad de mundos tecnológicos. Entonces lo que dice Dicker es, lo que hace la infancia y las juventudes hoy en día es conmover las certezas que nosotros manejábamos como pilares de nuestra vida, ¿no? Cómo son los niños, cómo deben ser los niños, cómo se debe trabajar con los niños, ¿no? Todos los manuales de cómo proceder ante X casos si los niños no hacen esto o aquello. Entonces, entender que los niños y los jóvenes que llegan a una institución educativa llegan después de haber sido atravesados y llevar en sus cuerpos inscriptos al mercado, al consumo, a la exclusión de ciertos mundos, ¿no? A los medios de comunicación, a las tecnologías de información, ¿no? Todo esto lo llevan estos niños y estos jóvenes
cuando nosotros nos encontramos con ellos en un aula, por decir un espacio institucional, pero bueno, puede ser cualquier otro espacio institucional, ¿no? Entonces, estas certezas que nosotros llevábamos a cuestas de con qué niños y con qué jóvenes nos encontramos, bueno, se cae por el piso, ¿no? ¿Algún comentario, duda, acotación? Sí. Sí, también. No, me parece es como la misma biografía, o sea, eso es histórico, siempre ha sucedido así. Quizás lo que pasa ahora es que hay influencias de la tecnología o hay otras plataformas o hay otros agentes, actores que participan, pero en definitiva siempre vamos por la vida con nuestra biografía y la llevamos a donde vayamos. Sí. Y sea un club, sea la escuela, sea cualquier institución a la que asistamos. Y bueno, nada, pero bueno, sí son marcas que vamos trayendo y cargando, y bueno, desde ya como docentes nos encontramos con ese universo frente a nosotros, esa constelación de infancias que se constelan en un grupo, que puede ser un primer grado, por ejemplo, una sala, pero ahí sucede, ¿no? Sí. Sí, tal cual lo que decís, y Dicker lo dice también, ¿no? A ver, esto siempre fue así. La diferencia, lo nuevo en la nueva infancia o en la infancia es justamente lo radical que sucede ahora, ¿no? Imagínate, bueno, uno lo ve continuamente, el acceso de niños y jóvenes a la tecnología, y con ella acceden a mundos, o sea, visiones sobre el mundo, espacios, ¿no? Personas, que puede ser súper positivo desde ya el acceso al conocimiento de la diversidad. Ahora, ese acceso sin mediador es lo que justamente difiere de cómo era antes. Siempre mediaba un adulto, ¿no? En este acceso a los mundos diferentes. Sobre todo, bueno, en el momento que solo era a través de la lectura, y era el adulto el que tenía el poder del conocimiento, de darles ese conocimiento de la lectura y escritura, ¿no? Entonces ahí podían acceder a otros mundos. Les leo un fragmento de Dicker que está en el texto, que dice: en alguna época dispusimos de un saber que ocupó el lugar de una certeza y que sostuvo una fenomenal maquinaria de institucionalización de la infancia que fijó las coordenadas dentro de las cuales los niños serían reconocidos como tales. Las de la infancia moderna, hoy, cuando esas coordenadas se tambalean, otros cuerpos se hacen visibles y la infancia emerge múltiple, desconocida y desconcertante. Me parece que, bueno, esto sintetiza lo que veníamos hablando, y no temer ante la no certeza, ¿no? Porque muchas veces buscamos tener ciertas certezas como para poder movernos en el mundo, y bueno, en este caso en lo pedagógico a veces ayuda, entre comillas, porque realmente no ayuda a un real acto pedagógico, pero nos tentamos con estas categorías, tener estas categorías con certeza, ¿no? Pero bueno, lo desconcertante trae también lo diverso, lo rico, lo emocionante, ¿no? Y el conocimiento real del otro y el real acto pedagógico. Así que bueno, estar desconcertados muchas veces ayuda para poder realmente ver quién es el otro, ¿no? Y qué desea el otro, y qué siente el otro, y qué experimenta el otro, en este caso un joven, un niño, pero puede ser para cualquier aspecto de la vida, ¿no? Bueno, esta es Dicker, que es el texto que hay de nuevo en estas nuevas infancias, que van a trabajarlo también en el primer foro, que es a partir de este texto y la grabación de una clase de Scliar, de Carlos Scliar, que habla sobre las infancias. Carlos Scliar les había comentado antes que él plantea esta diferencia entre infancia y niñez, ¿no? Y señala que en realidad la niñez, pensándola más cronológicamente, persiste, pero que la infancia le fue robada a la niñez, ¿no? Él plantea que la infancia es un tiempo sin lenguaje,
coleccionadora por el coleccionar en sí, no con ninguna metodología, ¿no? Sino juntar cosas, ¿no? Juntar palitos, juntar tapitas, juntar juguetes, ¿no? Pero esta coleccionadora sin lenguaje y metida en su propio mundo. Y por otro lado señala que también la infancia es el momento de la pregunta, pero la pregunta no en búsqueda de respuestas, sino por el hecho de preguntar, ¿no? Este deseo de preguntar. Y lo que señala Scliar es que justamente la infancia no sobrevivió ni a la globalización, ni al mercado, ni a la institucionalización temprana, ni a la publicidad, ni al consumo excesivo. Y señala también que es la escuela, como ámbito público, ámbito al que todos acceden, el lugar privilegiado para poder devolver la infancia a la niñez, ¿no? Justamente señala que es la escuela porque es el único lugar en donde todos pueden acceder a recuperar su infancia, ¿no? El valor de la pregunta y no a la respuesta, que en la escuela también es difícil, ¿no? Porque es como se instaló que la escuela es para dar las respuestas, ¿no? Y se le saca el valor de la pregunta, el valor de la reflexividad por la reflexividad misma, ¿no? Como ejercicio frente a la vida. ¿Algún comentario? Sí, Damián. Entonces, como que esta diferencia entre niñez quizás o es una cuestión, sí, de categoría, de una construcción categórica, y la infancia es eso más, si se quiere, abstracto, que tiene que ver con esa situación de niñez. Sí, más cronológica, ¿no? Él plantea que, bueno, que de tal edad a tal edad se define que es un niño, ¿no? Pero bueno, el infante, la infancia, ¿qué es la infancia? Y señala también, ¿no? Que cómo pueden haber, y de hecho hay muchos, estos niños excluidos del mundo real, cómo hay muchos niños sin infancia, ¿no? Sin este espacio para la pregunta, este espacio para coleccionar, este espacio para divagar sobre la nada, ¿no? Sí, decime, Damián. No, perdón que te interrumpa, no, pero que me vino niños que trabajan, claro, niños que están en situación de trabajo donde justamente no tienen su infancia. Bueno, por eso él dice que no sobrevivió ni a la globalización ni al consumo, ¿no? Ustedes van a trabajar con la película para el primer parcial. La película se llama 7 cajas, que es una película paraguaya que justamente plantea esto, ¿no? Es un niño, un joven, bueno, volvemos a esto, ¿no? Es joven, es niño, trabajando, y bueno, como el consumo, como la realidad que atraviesa, como realmente nos hace pensar qué etapa está atravesando y si podemos definir efectivamente a un niño por la edad cronológica o por la realidad jurídica, o si está institucionalizado educativamente o no, ¿no? Entonces, ¿qué es? No tiene ninguna de estas características. ¿Qué es? ¿No? Es un ser, bueno, en antropología una de las categorías se llama ser liminar, ¿no? Es un sujeto que no está ni en un lugar ni en el otro. Por ejemplo, en un rito de pasaje, como los que señalabas vos, ¿no? Cuando este niño está atravesando el rito de pasaje para ser un adulto. En el rito de pasaje en sí mismo, ¿es un adulto o es un niño? No es ninguna de las dos cosas, es un ser liminar, ¿no? Entonces, esos seres liminares no tienen características plenas ni de uno ni de otro. Entonces digo, este chico de 7 cajas, en todo caso, bueno, ustedes lo verán, le estoy spoileando un poco, pero es mucho más que eso. Esta dificultad, por eso corrernos de las categorías universales y naturales, ¿no? Que las categorías de naturales no tienen nada porque son construcciones culturales, pero bueno, esta naturalización de ciertos conceptos. Entonces, las categorías hay que repensarlas, hay que discutirlas, hay que reflexionarlas. Otra característica del método etnográfico antropológico es la reflexividad, ¿no? La reflexividad permanente sobre aquello que sucede. Nosotros como pedagogos, como docentes, como trabajadores en el ámbito en el que trabajemos, una
técnica, una herramienta que tenemos es justamente esto, reflexionar sobre nuestras acciones pedagógicas o laborales. Corrernos de ese lugar una vez terminado, no sé, estamos esperando el colectivo o manejando, o la forma en que volvemos a nuestros hogares, y poder pensar sobre aquello que ha sucedido, ¿no? Pensarnos a nosotros y pensar a los otros. Este momento de reflexividad es esencial para poder revertir ciertas prácticas y repensar justamente qué significa esta experiencia para nosotros y para los otros sujetos, ¿no? Otra categoría que es de la psicología, pero que en antropología también se usa, es la atención flotante, ¿no? Digamos, estar atentos a los sentidos, a los significados, a las acciones que están sucediendo en estos espacios donde nosotros trabajamos y que las tenemos que tomar flotante, está como flotando en el aire, ¿no? Volando, agarrarlas y tomarlas, hacerlas propias y convertirlas en acciones pedagógicas y acciones de relaciones interpersonales para que esto pueda funcionar realmente, ¿no? De teatro, sino realmente en los sujetos con los que trabajamos y en nosotros mismos como docentes, pedagogos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es eso, es primero Dicker, Scliar, repensar mucho, reflexionar, tratar de corrernos de nuestras propias experiencias como jóvenes y niños también, que están muy lejos de lo que es hoy en día. Y más allá de que nosotros, algunos de nosotros seamos padres o madres o tíos, y bueno, más allá de eso, las experiencias de los sujetos con los que trabajamos son sujetos particulares de ese momento particular, y bueno, es un trabajo permanente, ¿no? De resignificar qué es lo que estamos haciendo en ese momento particular. ¿Alguien que quiera acotar algo, comentar? Por ahí, perdón, por ahí es muy interesante también en esto de la concepción que se tenga acerca de un niño, digamos, de alguna manera el trato, si se quiere, que se le va a dar, o el abordaje. Por ejemplo, a veces cómo sufren algunos niños. Bueno, los psicólogos trabajan mucho con el sufrimiento también, ¿no? Pero directamente, pero digo, ¿no? Cómo se nota la representación que los padres tienen de cómo debe ser un niño en relación a su propia historia, y la reproducción de la misma, depositándola en el niño. Sí. Y está como tan automático, digamos, tan sin esto poner en duda, de construir un poco de alguna manera lo que han sido, y lo que esperan para sus hijos. Y muchas veces cuando se hace una especie de intervención en relación a, bueno, ¿por qué pensás que debe ser de la misma manera? Digo, ¿no? Esto de, bueno, a mí me han criado de esta manera, entonces por ende, digamos, lo que yo sé, bueno, podés saber otra cosa, digamos, ¿no? Y esa no repetición es muy interesante, ¿no? Y creo que el docente también claramente tiene una construcción imaginaria y en relación a factores que hace que condicione muchas veces las potencialidades de los niños. Sí. Entonces, bueno, la reflexión es una manera de salir de ahí, ¿no? De ese estanco lugar que uno le puede dar limitando a los alumnos. Sí, tal cual, Andrés, digamos, si uno no se corre del automatismo del saber, ¿no? Del saber cómo debe ser, es imposible, ¿no? Para uno mismo, digamos, porque uno también por ahí automáticamente reproduce el deber ser como docente, como padre, como amigo, como trabajador, ¿no? Bueno, correrse, pero realmente, ¿qué estoy haciendo, no? Bueno, a ver, el espacio psicoanalítico o psicológico es un espacio de reflexión, pero digamos, estamos hablando del espacio laboral, ¿no? Que bueno, también se puede pensar psicológicamente, pero estamos pensando en estrategias, herramientas en la cotidianeidad de nuestros trabajos y de nuestras vorágines, para poder hacerlo lo más honestamente posible con nosotros y con los otros, ¿no? Sean niños, sean jóvenes, sean adultos, porque digamos, si trabajamos con adultos será el mismo posicionamiento, ¿no? Que es para los adultos estudiar, que es para los adultos cómo los adultos experimentan ese mundo, ¿no? Pero bueno, sí, una honestidad que cuesta trabajo, pero que creo que realmente es valiosa y real, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar algo, acotar algo?
Hernán. Yo le quería comentar un poco mi experiencia desde el área de la informática. Lo que llamamos, por ahí lo conocen, el término, una brecha digital, ¿no? Con respecto a las experiencias con los niños y jóvenes, adolescentes, donde estamos experimentando por ahí que vienen chicos que ya, con esos saberes previos de la casa, que ya nacieron en el 2010, y ya tienen un conocimiento que pensábamos que iba a ser sorpresiva algunas clases, y por ahí esas clases que habíamos pensado en algún momento que iban a ser fantásticas y sorpresivas, esos alumnos nacieron con un dispositivo tecnológico en la mano, y es repensar todo el tiempo y tratar de sorprender al alumno, ¿no? Con algo que por ahí ya para mí fue una sorpresa, pero para ellos ya es una realidad. En esa brecha digital también encontramos adultos y adolescentes, jóvenes, que al mismo tiempo son los que se sorprenden hoy con esas herramientas tecnológicas para su uso. Estamos tratando siempre de ver ese metaverso que hablabas hace un momento, que los chicos viven desde un dispositivo que hoy está al alcance de algunos, porque la brecha digital es eso. Hay algunos que tienen el acceso a esos dispositivos y viven su metaverso con un casco virtual. Quienes no lo tienen también están viviendo una brecha digital, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos ahora reformulando y repensando una clase de informática para que sea sorpresiva en el conjunto de todos. Y al mismo tiempo vamos tratando de incorporar esos nuevos saberes para los chicos y chicas, chiques, donde no quede afuera ninguno, y tratando de hacer ese balance de la sociedad que estamos viviendo y entendiéndola en una evolución de todo tipo, ¿no? Afrontando esos cambios, ¿no? Que vemos desde la informática, donde antes por ahí nos enseñaban mecanografía y nos parecía súper atractivo. Hoy presentarle un dispositivo tecnológico a un chico es algo que ya lo conocen y lo tienen en la palma de la mano, y hay que convencerlos de que que están usando algo todo enlatado, y que el producir contenido tiene otro valor. Entonces, ese es el repensar que yo veo desde mi área, desde mi experiencia, que tengo estos años con la informática, docente, maestro de taller. Bueno, quería comentarle un poco eso, y nada, me parece muy atractiva la charla. Hay muy buenos aportes de todos, hay una diversidad muy grande que tenemos, todos somos de diferentes profesionales en sus áreas y idóneos y está muy bueno. Buenísimo. Muy buen foro. Genial. Sí, Hernán, muy interesante lo que planteás vos, gracias por los comentarios. Es muy interesante lo que planteás de la enseñanza de tecnología, ¿no? Porque en mi imaginario el enseñar tecnología es, bueno, aprender cómo se usa, no sé, una computadora o un celular, o cómo se accede a, no sé, básico, ¿no? Desde mi edad también, ¿no? Y es muy interesante lo que planteás de cómo ya vienen con un conocimiento muchos de estos chicos y jóvenes, y cómo la clase de tecnología, por lo menos en mi imaginario de lo que sería una clase de tecnología, se tiene que convertir también en otro tipo de clase, ¿no? Porque esto que vos decís en
en la reflexividad, en la reflexión sobre a qué están llegando, qué tipo de conocimiento tienen, qué enlatados, qué son los enlatados, para qué son los enlatados, ¿no? Cuáles son los objetivos de este supuesto manejo democrático de los dispositivos, ¿no? Entonces, implica otro trabajo que se aleja por lo menos de mi imaginario de lo que era una clase de tecnología. Y eso es muy interesante. Sí, tiene todos esos cambios, ¿no? Y nos atraviesa a todos en general. Sí, es eso más que nada. Sí, un desafío. Es un desafío, sí, es un desafío por delante. Bueno, la primera tarea que van a hacer, que esa va a ser grupal, les comentaba como ensayo para después poder hacer el TP, que también es analizando una película, esta que les comentaba, 7 cajas, va a ser sobre un fragmento de una serie que está en Netflix, que se llama Selling Drugs Online. Selling Drugs Online Very Fast, creo, pero bueno, cómo vender drogas online sería, ¿no? Es una serie alemana que transcurre básicamente en una escuela, bueno, pero hay un protagonista, son varios protagonistas, pero bueno, sucede mucho en la escuela, en las casas de estos jóvenes y chicos y chicas, y hay también algunos niños y niñas. Pero bueno, se mezcla mucho con el acceso a los dispositivos y a los medios de comunicación y cómo se relacionan estos chicos entre sí y con los adultos a través de estos medios. Así que es muy interesante, si la quieren ver, igual es solo, yo lo que les planteo ahí es solo un pedacito, pero bueno, me parece interesante justamente para pensar esto que comentaba Hernán, ¿no? De la tecnología y cómo llegan a la escuela estos pibes y qué inscripciones en los cuerpos tienen antes de llegar a la institución, ¿no? Y si bien es Alemania, no, creo que no dista mucho de muchas realidades, bueno, con altibajos tecnológicos y económicos desde ya, pero bueno, posicionamientos más que nada. Así que esa tarea también la tienen como parte de la plataforma y del taller. Pero si quieren empezar a ver la serie, bienvenidos. Me parece interesante para pensar las infancias y las juventudes. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿No? Antes de terminar, yo en la plataforma subí un video cortito que es de la vuelta a clase post pandemia del Ministerio de Educación, y bueno, ahí me parece que podemos ver diversidad de jóvenes y niños como para ponerles rostros y contextos a estos chicos y chicas. Para terminar, me gustaría que lo veamos juntos, después nos despedimos y será hasta el próximo encuentro y nos seguiremos viendo a través de la plataforma. ¿Les parece? Ahí comparto.
me desmuteo. Escuché que dijeron Zoom, quise escapar cual loco, pero era falsa alarma, era para sacar una foto. Con mis amigos salimos sonriendo porque de nuevo vamos a estar compartiendo. El tiempo que venga te encuentre acá donde empieza la libertad. Hay otra manera de resistir, es darse otra oportunidad. Decidir, compartir, descubriendo caminos. Y aprender a soñar con otro destino. Decidir, compartir, descubriendo caminos. Y aprender a soñar con otro destino. Decidir, compartir, descubriendo caminos. Y aprender a soñar con otro destino. Decidir, compartir, descubriendo caminos. Y aprender a soñar con otro destino. Arriba, con otro destino. El tiempo que viene, con otro destino. Y así nos fuimos y nos vimos. Bueno, me parece importante, después lo pueden ver por ahí, se veía medio cortado. Otro tema importante que dejó marcas en el cuerpo, bueno, de los adultos y de los niños y de los jóvenes, infantes, fue también la pandemia, ¿no? Después yo les voy a subir un texto de Scliar también que habla de cómo estas marcas de la pandemia también construyen y construyeron y seguirán construyendo la identidad de los jóvenes y de los niños, ¿no? Y cómo es la escuela el lugar donde esto debe hablarse y debe trabajarse, porque es el lugar público al cual todos acceden, todos los niños y los jóvenes y las niñas y las jóvenes, y que es la obligación de los adultos de dar estos espacios para poder discutir y repensar cuál es el impacto y cómo transitan y transitaron la pandemia, ¿no? Porque no se están dando estos espacios de discusión de los impactos, ¿no? Y bueno, y nosotros tenemos que proveerlos, esos espacios, me parece. Así que yo elegí este video tanto por los jóvenes y por los niños, infantes, como por el tema de la pospandemia, ¿no? Y de las obligaciones de los adultos con respecto a la discusión de estos temas, ¿no? Así que bueno, si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, acotar algo, desde ya en la plataforma ustedes me pueden escribir las veces que consideren, que necesiten, allá estaremos en contacto, pero no sé si alguien quiere comentar algo más. ¿No? Ximena, Sí. solo un comentario. Sí. Muy enriquecedor escucharte, así que gracias por el espacio. Genial, bueno, muchas gracias. Un placer poder compartir y nada, a mí también me encanta poder pensar todo esto juntos y seguir discutiéndolo.